pan, trabajo, techo, y dignidad. El capitalismo salvaje crea las condiciones óptimas para que la gente busque la revolución marxista. Y el marxismo opresor y su ausencia de libertades, crea las condiciones óptimas para que la gente busque el liberalismo. Debe crearse un sistema que mantenga un equilibrio entre ambas políticas, para garantizar una vida digna a todos los ciudadanos. Propuestas para garantizar una vida digna a todo ciudadano español. 1. Garantizar una renta mínima básica y unas pensiones mínimas que permitan vivir con dignidad. Debe garantizarse una renta mínima básica de unos 400 euros a todo español mayor de edad que sumados a un salario mínimo interprofesional de 700 euros, sumarían los 1.100 euros mínimos para cubrir los gastos del alquiler de una vivienda pública, la comida, la electricidad, el agua, el gas, ropa, internet, estudios, etc. Las pensiones mínimas de los jubilados tendrían el mismo valor que el salario mínimo interprofesional y se sumarían igualmente a la renta mínima básica. 2. Acabar con la especulación inmobiliaria y garantizar una vivienda pública a todo ciudadano español. Actualmente, miles de ciudadanos españoles se ven privados de este derecho y tienen que compartir pisos con otros inquilinos o familias, dormir en albergues sociales, ocupar viviendas ilegalmente o en los peores casos, dormir en la calle. Mientras las grandes inmobiliarias se llenan los bolsillos con hipotecas y alquileres muy por encima de la capacidad económica de los ciudadanos. Estamos viviendo literalmente una burbuja del alquiler, como vivimos en su día una burbuja de la compra. Lo que está ocurriendo en el mercado del alquiler es extraordinario. Estamos en subidas que vuelven a recordar a los años de la burbuja, a los del año 2007. Vean ustedes cómo estamos a día de hoy. Los alquileres están subiendo casi un 9% anual. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos efectos. Por el efecto Airbnb, por el efecto de las viviendas turísticas, pisos que están siendo alquiladas a turistas. Y segundo, porque ya no se puede comprar, no hay dinero para comprar. Así que se están refugiando en el alquiler quienes están en el mercado. Dos efectos que están multiplicando los precios del alquiler de una manera salvaje en España. A esta hora, este es el termómetro. Lo más caliente es Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, Canarias también. Pero es que la subida del precio del alquiler en Cataluña es del 10%. La subida del alquiler en la Comunidad Valenciana es del 9,6%, en Madrid del 6%, en Canarias del 8,5%. Es brutal la subida del alquiler, que está provocando un efecto que hasta ahora solo se había visto en grandes urbes como Nueva York, la llamada gentrificación. El centro se está quedando, los centros de las ciudades se están quedando como centros para ricos. Y se está expulsando a la población pobre, hasta el punto de que se está encareciendo eso y se está encareciendo el extrarradio también. Vean ustedes Madrid como ejemplo. Los precios están subiendo en el alquiler al 20% en Ciudad Lineal. 20% se dispara el alquiler en un año. En Tetuán, otro de los distritos de alrededor del centro, 19, algo por ciento, 18,7 en Arganzuela. Está disparándose el precio del alquiler en todo el país. Es extraordinario lo que está ocurriendo. El calentón es brutal. Insisto, hay un efecto de pisos de alquiler, pero sobre todo lo que hay es un refugio en el alquiler, porque hay muchísima población que ya no puede comprar, que ha perdido el tren de la compra. ¿Para quién está siendo la compra? La compra está siendo para quien viene con capital extranjero. Y es ese capital extranjero el que está disparando los otros precios también, los de la venta. 6,2% se han incrementado los precios de la venta de viviendas. Estamos otra vez en niveles pre-burbuja. No hemos llegado a esos mismos precios, estamos aquí, los precios estaban un 30% más altos, pero estamos otra vez en una burbuja inmobiliaria. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Debe penalizarse a los titulares con más de 3 viviendas vacías, haciéndoles pagar mensualidades correspondientes al precio medio del alquiler por metro cuadrado, para cada una de las viviendas vacías que tengan. Y aumentar el número de viviendas públicas, para garantizar un hogar a todo ciudadano español que lo desee.
Una buena idea sería crear campings sociales con casas prefabricadas, que tuvieran incluido dentro del precio del alquiler, los costes de la luz, agua y gas. La vivienda es un derecho, no un negocio. Todo ciudadano español debe tener garantizado un hogar para vivir con dignidad. 3. Trabajo y formación profesional pública, garantizada. Planes de trabajo garantizados para los parados. Es decir, a todo ciudadano en edad laboral que se quedara sin trabajo y no lo encontrara en el sector privado, ofrecerle uno público en sectores como la limpieza de bosques y recolección de biomasa forestal, reciclaje de residuos, limpieza de calles o playas, cuidadores de gente mayor o con discapacidades, etc. Solo empresas públicas para dar cabida a los parados. No confundir con comunismo. La mayoría de empresas seguirían siendo privadas. Ofrecer también cursos de formación profesional en escuelas taller de calidad, para que los parados puedan aprender oficios y entrar nuevamente al mercado laboral. Sin formación, es mucho más complicado encontrar trabajo. Los ciudadanos españoles en edad laboral, deben trabajar, estudiar carreras universitarias, ciclos formativos o formarse profesionalmente en escuelas taller para aprender oficios. El paro no debe existir. Ningún ciudadano en edad laboral debe estar parado. O trabajando, o formándose. Y cómo no, aprovechar a los grandes talentos españoles que se han visto obligados a marchar al extranjero para trabajar, con la creación de empresas públicas de alta calidad en sectores tecnológicos, médicos, de I+D+I, etc. Por ejemplo, empresas de automovilismo para crear automóviles o prototipos eléctricos. Empresas farmacéuticas de investigación, para desarrollar nuevos tratamientos o fármacos. O con la creación de empresas del sector energético para desarrollar sistemas que utilicen energías renovables. No puede ser que formemos grandes talentos y luego se tengan que ir a trabajar al extranjero. Además, con la comercialización de los productos conseguiríamos altos ingresos para las arcas públicas. Debemos aprovechar el talento español. 4. Sanidad pública de calidad. Los drásticos recortes en la sanidad pública durante la crisis, las continuas privatizaciones o semiprivatizaciones de hospitales públicos, y las precarias condiciones laborales en las que trabajan los profesionales de la salud, han reducido notablemente el número de facultativos y aumentado las listas de espera, sobresaturando de trabajo a los médicos e impidiéndoles atender a sus pacientes en condiciones óptimas. Lo cual afecta gravemente la salud de aquellos pacientes en lista de espera que requieren asistencias médicas urgentes y no tienen el dinero suficiente para pagarse una mutua privada. Amnistía Internacional denuncia que en España hay médicos que solo pueden dedicar de 1 a 3 minutos a cada consulta, enfermeros saturados, pacientes que deben elegir entre comprar medicinas o alimentos, y otros que esperan el doble de tiempo para cirugía que en 2010. Europa suspende a España en listas de espera y precio. Las largas listas de espera continúan siendo la asignatura pendiente del sistema sanitario español. No solo están muy por encima de la media del resto de países de la Unión Europea, sino que además su duración varía mucho de una comunidad autónoma a otra. A Bruselas le preocupa además que los pacientes españoles tengan que pagar de su bolsillo el 24% del gasto sanitario total, un porcentaje mucho mayor que la media del 15% de la Unión Europea y que ha aumentado tras la crisis económica debido a los copagos. Más de 100 personas dependientes fallecen diariamente sin llegar a recibir las prestaciones y servicios que la administración les había reconocido. Fueron 38.000 durante 2017 y formaban parte de las listas de espera en las que hay más de 310.120 dependientes con derecho a la ayuda, según el 18º dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, y otras 120.000 están además pendientes de valoración. Los recortes en la sanidad pública, sin embargo, han beneficiado a las mutuas privadas que han visto como muchos médicos y pacientes de la sanidad pública se han pasado a la sanidad privada. La salud de las personas no es un negocio. Debemos garantizar una sanidad pública de calidad, que garantice una correcta atención sanitaria en el menor tiempo posible a todos los españoles. 5. Educación pública de calidad y asequible económicamente para todos. La baja inversión que realiza España en la educación pública, afecta gravemente el futuro profesional de los estudiantes que no reciben una educación pública de calidad y no tienen el dinero suficiente para pagarse una educación privada y las carísimas carreras universitarias. Lo cual provoca un agravio comparativo entre los estudiantes de las clases altas y los estudiantes de las clases bajas.
España ocupa el quinto puesto por la cola en el gasto público que los países de la Unión Europea destinan a educación, con un 4,1% del Producto Interior Bruto, y está solo por delante de Rumanía, Irlanda, Bulgaria e Italia según los datos hechos públicos por Eurostat. El sistema educativo español ha perdido 6.293 docentes en los últimos 5 años, lo que equivale a 3 profesores por día, según indica el informe del curso 2015-2016, analizado por la Central Sindical Independiente de Funcionarios en un comunicado. Debe aumentarse la inversión en la educación pública para garantizar a todo ciudadano español una buena formación y el acceso a la carrera universitaria de su elección, si reúne las aptitudes académicas para cursarla. De lo contrario, los españoles de las clases bajas que no reciban una buena formación o que no puedan pagarse las carreras universitarias de su elección, se verán obligados a cursar ciclos formativos, entrar al mercado laboral o intentar combinar los estudios universitarios con un trabajo que les permita pagar la carrera y en algunos casos el alquiler de un piso cercano a la universidad donde estudian. Todos los españoles tienen el derecho a recibir una educación pública de calidad y ninguno debe verse privado de estudiar una carrera universitaria por problemas económicos. La educación es un derecho, no un negocio. 6. Justicia justa y despolitizada. Debe garantizarse una justicia imparcial que no reciba injerencias por parte de los partidos políticos, con un código penal bien acotado que evite distintas interpretaciones por parte de los jueces, eliminar la prescripción de los delitos para que ninguno por muy antiguo que sea quede impune, y eliminar los indultos que concede el rey a petición del Ministerio de Justicia. En España no hay una plena independencia judicial, porque los 21 miembros del organismo que manda sobre todos los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, son nombrados por el Congreso y el Senado. Es decir, por los políticos. Debemos despolitizar la justicia. Este señor francés de pelo tupido estableció la base de toda democracia, la separación de poderes. España, por fortuna, es un Estado de Derecho, hay separación de poderes. Sobre el papel, esa afirmación del presidente es cierta, ¿pero es real? Esa es la gran pregunta. ¿Es la justicia española independiente del poder político? Ahora mismo no. Lo que ocurre, que es verdad que sobre el papel sí la tenemos, pero si vemos en los medios de comunicación continuamente, las influencias son tremendas. El juez es muy independiente. Es verdad que los organismos que controlan a los jueces, los organismos que pagan a los jueces, que les dan los días de vacaciones, que les pueden o no sancionar, están absolutamente politizados. El organismo que manda sobre todos los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Tiene 21 miembros, pero ninguno de ellos lo eligen los jueces. Todos, sin excepción, son nombrados por el Congreso y el Senado, es decir, por los políticos. Y como para cada nombramiento hace falta una mayoría de 3/5, en la práctica lo eligen por acuerdo los dos grandes partidos, PP y PSOE. Y es que esto es un reparto de cromos. Yo te pongo a uno de los míos a cambio de otro de los tuyos, y de acuerdo con la proporcionalidad obtenida en el Parlamento. Por lo tanto, pues ya está. O tú me apoyas, o desde luego no sale nadie. Es muy mala imagen la que damos, incluso los medios, porque nos tenemos que referir a ellos con los dos bloques clarísimos que hay de progresistas y de conservadores. Es un órgano político. Por tanto, a mí, que un órgano político, las personas que se sientan en él, sean elegidas por el Parlamento, no me parece ninguna cosa extraña. Con la elección de los vocales del Consejo, se puede controlar el Consejo. Y aquí está el pastel que todos persiguen, porque controlar el Consejo significa controlar también los nombramientos, entre otros, de los magistrados del Tribunal Supremo o los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. El interés político es evidente. El Tribunal Constitucional es el otro gran símbolo de la politización de la justicia. Como un títere, como un títere, me trata como un títere, como un títere, como un títere, me trata como un títere. Aquí se recurren las leyes más polémicas, la del aborto, la del matrimonio homosexual o el Estatut de Cataluña. Controlar este tribunal significa, por tanto, quitarse muchos problemas a la hora de gobernar. Por eso se ha convertido en campo de encarnizadas batallas políticas.
El PP ha bloqueado El Partido Socialista tiene bloqueada la renovación de ese órgano constitucional. Le pedimos al Partido Socialista que deje de utilizar su minoría de bloqueo. Tiene que tener una voluntad clara Para la renovación de los órganos constitucionales. en el tema de nombres. Para impedir que se renueve los magistrados. en el Tribunal Constitucional. Igual que en el Consejo del Poder Judicial, es imprescindible el acuerdo de PP y PSOE para nombrar a la mayoría de sus miembros. Consecuencia, los políticos bloquean su funcionamiento a base de no renovar a sus integrantes. Y hay una última sorpresa, solo 2 de sus 10 miembros tienen que ser jueces. La gente considera que los miembros del Tribunal Constitucional son jueces, no. Los miembros del Tribunal Constitucional son juristas elegidos por un órgano político y destinado a resolver cuestiones políticas. No tiene un concepto jurisdiccional a mi modo de ver. Están votados por el Parlamento, entonces son elección política en el entorno de jueces que son independientes en principio, o de juristas de reconocido prestigio, independientes en principio, pero vinculados de alguna manera a quien les está proponiendo. Es un tribunal claramente político. No acepto, se lo digo tranquilamente, no acepto que tenga una connotación de poder judicial el Tribunal Constitucional. Si no despolitizamos la justicia, corremos el riesgo de que los partidos políticos con mayor control sobre los máximos órganos de la judicatura, alteren los procesos judiciales en su favor. Lo que ha ocurrido es un cortocircuito judicial de primera magnitud en un momento en el que todo el mundo está mirando al procés catalán, nadie parece estar mirando cómo va la Gürtel, y en la Gürtel han sido cesados los jueces críticos y nombrados jueces afines al Partido Popular. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en la caja de plomos de la Gürtel. Caen Julio de Diego y cae sobre todo Ángel Hurtado. Ángel Hurtado es el hombre que decidió sentar en el banquillo, el hombre que inclinó la balanza para sentar en el banquillo a Mariano Rajoy. Este hombre, el hombre clave de las explicaciones de Rajoy, es el hombre cesado ahora. Y es un hombre sustituido por Juan Pablo González y por María José Rodríguez Duplá. Este hombre, el que le sustituye, es consejero del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP entre los años 2001 y 2008. El Partido Popular le ha sostenido durante 7 años en ese organismo. Ahora va a ser el hombre que se encargue de juzgar la causa del Partido Popular. Caen los jueces críticos, llegan los jueces afines, con un movimiento que va a completar el único magistrado que sobrevive a esto, José Ricardo de Prada. Esta va a ser la nueva estructura que ahora juzgue al Partido Popular. En una jugada de cortocircuitos dentro de esa caja de plomos que tiene esto como último movimiento, pero que no tiene esto como único movimiento. Es más, todo esto ha vivido distintos protagonistas cortocircuitados. Pablo Ruz, quien comenzó instruyendo, vio cómo en mitad de su instrucción, cuando pedía una prórroga para terminar la investigación del caso, era apartado, no se le concedió esa prórroga. Después se intentó no solo colonizar a quien investigaba, sino colonizar el tribunal que juzgaba, designando a Concepción Espejel. Concha para los amigos, Concha para nosotros, decía María Dolores de Cospedal. Bueno, Concepción Espejel fue recusada, pero no apartada, no, ascendida. Tan ascendida que es ella, la recusada, la que acaba de hacer este movimiento, la que acaba de designar este relevo. Es ella quien no juzga directamente, sino que desde arriba nombra a quien va a juzgar. Se cortocircuitó al instructor, se acaba de cortocircuitar al tribunal, pero es que además ha habido denuncias y sospechas sobre fiscalía, sobre fiscales que a esta hora siguen siendo fiscales bajo sospecha, como el propio Manuel Moix, fiscales como el fiscal general del Estado, que hoy pasa examen del Consejo, designados por el Partido Popular sin consulta con ninguna de las otras formaciones, e incluso sobre los testigos, porque los policías que han concurrido en este caso acaban de hablar, lo hicieron la semana pasada, para decir que están recibiendo presiones. Todo lo que hay en las tramas de la Gürtel y en el caso de los papeles de Bárcenas es un cortocircuito tras otro, tras otro, tras otro. El último un tribunal del PP designado por el PP. Atentos. La justicia debe defender los intereses de las víctimas, no de los delincuentes. 7. Desprivatización de sectores básicos para la ciudadanía.
Desde que Felipe González abrió el camino de las privatizaciones, los distintos gobiernos centrales del PP y PSOE han ido privatizando, subvencionando, indemnizando y rescatando buena parte de las grandes empresas del país, proporcionando ganancias millonarias a los accionistas de estas empresas y pérdidas millonarias a las arcas públicas españolas. A cambio de ello, muchos de los ministros y diputados retirados de la vida política y algunos de sus familiares, han acabado en los consejos de administración de las empresas beneficiadas por el gobierno. Además, a raíz de estas privatizaciones y ayudas, se han creado una serie de monopolios que encarecen los precios de servicios tan básicos como son la electricidad, el gas, el agua o el internet, perjudicando gravemente la calidad de vida de millones de españoles. Debemos desprivatizar los sectores básicos de la sociedad como la electricidad, agua y gas para garantizar estos servicios esenciales a toda la ciudadanía, y en caso necesario, desprivatizar también sectores como la telefonía, los transportes públicos o las autopistas. Así, los beneficios millonarios de estas empresas privatizadas por los gobiernos del PP y PSOE, volverían a llenar íntegramente las arcas públicas del Estado, en lugar de acabar en bolsillos privados y en cuentas bancarias de paraísos fiscales o países de baja tributación. Lo cual permitiría al Estado garantizar los servicios básicos e invertir más millones en políticas sociales como la renta mínima básica, las pensiones, vivienda social, sanidad, educación, etc. Artículo 128 de la Constitución Española. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. Es evidente que ahora tenemos una clara urgencia social para intervenir dichas empresas, ya que 13 millones de españoles malviven bajo el umbral de la pobreza, 100 españoles dependientes mueren diariamente sin recibir la ayuda que se les había reconocido, y 1 de cada 3 niños en España sufren malnutrición. La crisis económica ha disparado la pobreza infantil en nuestro país hasta alcanzar la vergonzosa cifra de 2,5 millones de menores. Han llegado las vacaciones escolares. Los niños se incorporan a este comedor social de Madrid. Aquí dan de comer y cenar a unas 150 familias. Hoy, espagueti y pescado. Yo llevo aquí ya 2 años y tenemos el mismo número de gente. Tampoco disminuye la demanda en este otro centro de Granada. Siempre tenemos más demanda que oferta. Ahora mismo tenemos niños en lista de espera. 3 de cada 10 niños españoles, un 34%, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Y este porcentaje es casi el doble en familias de inmigrantes. Hay familias que lo están pasando con mucha estrechez. Con 400 y pico euros no se puede hacer mucho milagro. Según UNICEF, lo mejor para darle la vuelta a esta realidad es invertir en infancia. Sin embargo, advierte, España ha reducido en 5 años 5.000 millones de euros en educación y 2.700 en prestaciones sociales. 8. Banco público gratuito y eliminación progresiva de la banca privada. Creación de un banco público gratuito que administre el dinero de todos los españoles sin cobrar comisiones, y eliminación progresiva de las especuladoras y ruinosas entidades financieras que obligaron al gobierno central español a pedir un vergonzoso y humillante préstamo europeo por valor de 61.000 millones de euros para rescatarlas, a vaciar 50.000 millones de la hucha de las pensiones, a realizar la inconstitucional e infame amnistía fiscal con la cual los grandes defraudadores pudieron blanquear 40.000 millones, pagando solo un 3% en lugar del 10% acordado inicialmente, y a recortar en servicios públicos como la educación, sanidad y dependencia para cumplir con el déficit impuesto por la Troika. 9. Eliminación del dinero en efectivo. Eliminación total del dinero en efectivo para acabar con la economía sumergida o dinero negro, que según distintos estudios se sitúa en torno a un 20% del Producto Interior Bruto. Es decir, unos 250.000 millones de euros. Todo ingreso o pago se realizaría mediante transferencias bancarias o con tarjetas. Así acabaríamos con el fraude a Hacienda por parte de las empresas privadas y con el dinero negro de la corrupción política, del narcotráfico, prostitución, armas, joyas, etc. Solamente en corrupción política, los españoles pagamos anualmente unos 90.000 millones de euros, que en lugar de ir a servicios públicos acaban en bolsillos privados. ¿Cuánto nos cuesta la corrupción?
porque hay cifras exactas y son cifras del gobierno de Mariano Rajoy. Así que atentos a esto, échenle un vistazo a la factura de la corrupción. Lo que nos cuesta ahora mismo es esto. La corrupción, de momento, nos ha disparado el número de detenidos. Hemos ido desde el año 2010 hasta hoy a 2.126 detenidos y a 1.116 delitos de corrupción. En castellano, la corrupción en España, en lo que llevamos de décadas, se ha triplicado. Ha aumentado un 204%. Este es el tamaño de la corrupción. Esto es lo que hoy se dice se exagera. 2.126 detenidos al año. Pero además hay una factura, lo que nos cuesta. Esas cifras son del Ministerio del Interior. Esto es de la CNMC. Y lo que nos cuesta son 40.000 millones robados directamente al año y además 48.000 en costes indirectos, lo que se llaman cargas administrativas. Concursos que son irregulares, han de repetirse, indemnizaciones que han de pagarse. La factura de la corrupción tiene este tamaño monstruoso, 87.000 euros al año. La factura comparada hace de esto algo dramático. 87.000 millones nos cuesta la corrupción. Con lo que pagamos en corrupción cada año, podríamos haber evitado los recortes en sanidad, 28.000 millones. Los recortes en educación, 11.000 millones. Los recortes en dependencia, 2.000 millones. Es más, podríamos haber multiplicado el presupuesto de sanidad por 3. Podríamos haber multiplicado el presupuesto de educación por 8. O podríamos haber multiplicado las dotaciones a la dependencia por 40. Este es el tamaño de la corrupción en España. Esto es lo que hoy dice el presidente del gobierno, se exagera. 87.000 millones de euros según la factura que reconoce el propio gobierno de Mariano Rajoy. Esos 87.000 millones per cápita significan que usted paga 500 euros al año en corrupción. Esto es lo que le cuesta a usted. 500 euros anuales todos los años. 10. Cuentas públicas transparentes. Cuentas públicas accesibles a todos los españoles para que puedan consultar en todo momento el dinero que el gobierno central, los gobiernos autonómicos y los municipales recaudan de los contribuyentes, y ver en qué invierten cada céntimo recaudado. Así evitaríamos que los cargos políticos corruptos malversaran el dinero de las arcas públicas. 11. Modelo fiscal justo y proporcional. España es el séptimo país de la eurozona que menos recauda por impuestos en relación a su Producto Interior Bruto. Al menos, según los últimos datos publicados por Eurostat, de los que se desprende que la presión fiscal española se redujo el pasado año hasta el 34,1%, frente al 41,3% de la media registrada en la zona euro. Una diferencia, de 7,2 puntos porcentuales, que supone un agujero para las arcas públicas próximo a los 75.000 millones de euros. Además, el sistema fiscal español tampoco es progresivo. La mayor parte de la presión fiscal la soportan las clases medias bajas en lugar de las grandes empresas. Según Oxfam Intermon, en el año 2017 las familias pagaron el 84% de los impuestos recaudados por el Estado, por solo un 13% de las empresas. No se trata de cargar todo el peso de la recaudación sobre los que más ganan, sino de que la presión fiscal sea justa y proporcional. La carga fiscal en España se ceba cada vez más con las familias relajándose con las empresas. Lo denuncia Oxfam Intermon. El año pasado el 84% de los impuestos lo pagaron las familias, frente a solo el 13% de las compañías, que han ido reduciendo su peso tributario desde que comenzó la crisis, algo que la ONG achaca a la ingeniería fiscal. Promover la contratación pública a aquellas empresas que no tengan presencia en paraísos fiscales. Para la ONG es uno de los motivos que explican que la desigualdad social en España, lejos de mejorar, empeore año tras año, a pesar de los buenos datos macroeconómicos. Solo los 3 españoles más ricos, el fundador de Inditex, su hija Sandra Ortega y el presidente de Mercadona, concentraron la misma riqueza que el 30% de los españoles más pobres. Y lo que estamos viendo es que los grandes patrimonios tienen mayor posibilidad de generar rentas que no las rentas más bajas. La única fuente que tienen de obtener ingresos son las rentas del trabajo. Oxfam denuncia que incluso tener un trabajo ya no garantiza poder pagar las facturas o la alimentación.
son los trabajadores pobres, aquellos que ganan menos de 13.900 euros al año y que ya rondan el 13% del total. Que los niveles de beneficios empresariales se recuperan, aunque no llegan ni a los trabajadores medios. Una crisis que empobrece a unos y sirve de oportunidad para otros, como demuestra que el año pasado 7.000 personas en España se convirtieran en millonarias, una media de 20 cada día. 12. Acabar con la ingeniería fiscal. Con la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales, con inversiones de capital en SICAPs, o haciendo donaciones a supuestas ONGs o fundaciones, las grandes fortunas de nuestro país dejaron de pagar entre los años 2007 y 2014 unos 80.000 millones de euros. Si acabamos con la ingeniería fiscal que usan las grandes fortunas de nuestro país, las arcas públicas españolas recuperarán parte de esos millones y el Estado los podrá destinar a servicios sociales como la renta mínima básica, las pensiones, la vivienda social, sanidad, dependencia, educación, etc. 13. Aranceles para regularizar el comercio internacional. Debemos regular el comercio internacional mediante aranceles para equiparar los costes de producción de las empresas nacionales con los costes de producción de las empresas extranjeras. La falta de una regulación en el comercio internacional ha obligado a muchas empresas nacionales a recortar el personal de sus plantillas, a pagar peores salarios, producir productos más económicos en detrimento de la calidad, a cerrar las empresas o llevárselas a países con mano de obra más barata para tratar de seguir siendo competitivas. Lo cual ha provocado un aumento de la precariedad laboral y la pérdida de miles de puestos de trabajo. No se trata de perjudicar el libre comercio, sino de regularizarlo para que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones. Debemos defender los intereses de las empresas productoras nacionales. Y 14. Regulación del número de cargos políticos, de sus sueldos, dietas y demás privilegios. No puede ser que en España tengamos el doble de cargos políticos que en Alemania, con la mitad de su población. Que el alcalde de un municipio o comunidad autónoma cobre más que el presidente del gobierno. Que seamos uno de los 3 países desarrollados que pagamos a expresidentes y exministros tras dejar el cargo. O que los cargos políticos se dediquen a otras actividades del sector privado mientras ejercen la política. Los cargos políticos deben dedicarse en exclusiva a su cargo público, por el cual ya están sobradamente bien remunerados. Además, las actividades del sector privado por parte de los cargos políticos pueden usarse como tapaderas para ocultar comisiones o sobresueldos ilegales procedentes de la corrupción política. Los gobernantes deben servir al pueblo, y no servirse de él para vivir a cuerpo de rey.